Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días o buenas tardes ya, quizá, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán, comenzando un nuevo programa de En torno a la vida. En torno a la vida. El programa de la Radio de la Virgen que habla de la vida humana en todas sus dimensiones. Bueno, en las más importantes para nosotros son, en este programa, la dimensión biológica, la dimensión física, claro, pero también tratamos sobre todo la dimensión ética de nuestras acciones. ¿Qué hacemos con la vida humana? ¿Cómo nos conducimos respecto de ella y de la salud? ¿Cómo protegemos, cómo aseguramos y cómo defendemos la vida humana? Que es un bien tan básico, un don del Creador, del que somos administradores, un bien, la vida física, sobre la que se soporta toda nuestra vida espiritual, un bien tan importante como que es básico, fundamental y prioritario. Por eso hay una ciencia, una parte de la filosofía que se ocupa, desde hace ya casi 50 años, de estudiar cómo debemos comportarnos en relación con la vida humana. ¿Qué acciones, qué conductas son buenas éticamente y no solo técnicamente, sino cuáles son buenas para el ser humano y cuáles hay que evitar porque serían un daño, un perjuicio para la dignidad de la persona o directamente para su vida o su salud? Por eso este es un programa que habla de bioética también, claro. La bioética, esta parte, esta ética aplicada, que bueno, pues es una ética, digamos, centrada en esta parte, ¿no?, de lo que es la conducta humana. Pues bien, en Radio María, en este programa, te traemos los últimos adelantos científicos, biotecnológicos, todas las tecnologías sobre la vida, de manera que las auscultamos con buenos médicos, las revisamos con buenos científicos, las miramos con el microscopio y con el crisol de la ética, para que podamos ver y tener mejor conocimiento, para poder valorarla mejor y así intentar ayudar a quienes lo practican y a quienes se ven frente a las situaciones de ciencia, tecnología, pues con un criterio moral. Necesitamos criterios morales porque en un mundo tan relativista como este en el que vivimos, en el que parece que no hay nada bueno o malo, sino que todo es opinable, nosotros pensamos, como lo piensa el magisterio de la Iglesia, por supuesto, y toda una rama de la filosofía, pensamos que efectivamente hay cosas que son correctas y otras que son incorrectas. Las que hacen el bien a la persona humana son buenas y las que no ayudan al bien de la persona y por tanto al bien común, pues hay que evitarlas, no son correctas. Bien, pero esto no es fácil de ver en algunos casos, porque las nuevas tecnologías nos enfrentan con situaciones que no son tan evidentes lo que es correcto y lo que es incorrecto. No es tan fácil discernirlo. Y para ese discernimiento se necesitan conocimientos científicos y también una formación moral, una recta formación de la conciencia. Entonces, bueno, nosotros que no somos expertos en la mayoría de las cosas que toca la bioética, sí que nos aproximamos de la mano de expertos que en este programa nos ayuden a traer este juicio moral. Por ejemplo, en este programa de hoy vamos a hablar con expertos sobre una nueva biotecnología que consiste en utilizar células que llamamos células madre, células troncales, que es el nombre más técnico, pero nosotros coloquialmente las llamamos células madre, que son esas células que permiten, o sea, que están facultadas para regenerar los tejidos dañados, las que permitirán una medicina regenerativa, las que ya están permitiendo formas de medicina regenerativa, esas células madre que están por nuestro cuerpo, por el cuerpo humano, y que son tan importantes, ahora se están extrayendo con fines científicos que tenemos que ver si son tan buenos como curar a la gente, por ejemplo. O si van a servir para curar a la gente, pero también podrían servir para otras cosas, por ejemplo, para generar los llamados organoides. Los organoides, no sé si has oído hablar de ellos. Yo hace unos meses escuchábamos hablar ya de estos organoides, estas estructuras celulares, tisulares, o sea, tejidos y especie de pequeños órganos que están generando algunos científicos a los efectos de reproducir modelos para que nos permitan estudiar cómo funcionan las enfermedades. Replicas un órgano, lo conviertes en este organoide y entonces a partir de ahí quizá tendría una utilidad terapéutica.
Pero yo, que de esto no entiendo nada porque no soy ni médico ni investigador, me sé rodear de los mejores. Y, por ejemplo, tengo aquí conmigo, como siempre, a nuestro médico y bioeticista de cabecera, como se puede decir, nuestro referente en este programa, que es el doctor Jesús San Román, Pues profesor universitario también en Madrid y médico internista de formación y amigo de todos los oyentes de Radio María desde... Jesús, vamos a cumplir, ¿tú sabes que vamos a cumplir prácticamente 13 años de programa? Muy bien, pues en encantado. Entorno a la Vida, aquí en la Radio de la Virgen. Bienvenido, Y para buenos días otra serviros vez. a todos y en la medida en que podamos ayudar, pues aquí estamos. Con el buen juicio del médico, pero también me quiero servir del juicio de un experto muy querido, que es nada más y nada menos que un catedrático de la Universidad de Alcalá, que es el catedrático doctor Nicolás Jouve de la Barreda. Nicolás Jouve, que es un especialista también en bioética, mucho tiempo miembro del Comité Nacional de Bioética de España, de los más reputados en su ciencia, todo lo que tiene que ver con la genética, etcétera, pero también de los más respetados por su buen juicio en bioética. Nicolás Jouve, profesor, querido amigo, buen día, gracias por estar siquiera al teléfono con nosotros en este programa. Buen día. Siempre encantado, Pepe, encantado de estar con vosotros. Jesús, encantadísimo. Bueno, como Gracias. yo decía en la presentación del programa, necesito que vosotros dos, médico e investigador genetista como tú, me ayudéis a explicarle a los oyentes qué es esto de los organoides, que se están generando estas estructuras que parecen órganos humanos o tienen esa contextura, ¿no? Y para qué sirven, porque resulta que he visto, Nicolás, que han dado un premio importante entre vosotros, entre los científicos, el premio Abarca. Se lo han dado a un investigador, creo que es belga, el doctor Clevers, que ha ganado un premio internacional de ciencias médicas precisamente por su investigación y el desarrollo pionero, podemos decir, de esta tecnología de los organoides, que parece ser algo muy prometedor para la medicina contemporánea. Sí, efectivamente, es muy reciente, le acaban de dar, por así decirlo, el premio Juan Abarca al doctor Hans Clevers, que realmente es holandés, es de la Universidad de Utrecht, y es un gran especialista. Precisamente hoy es considerado el más importante especialista en la creación de estos mini órganos u organoides, como también se les llama, que son, como dijéramos, modelos de laboratorio que simulan órganos humanos para poder hacer con ellos investigación ex vivo, es decir, fuera del organismo, poder probar fármacos y poder hacer pues previsiones sobre los resultados de unos potenciales tratamientos en enfermedades de todo tipo, desde el cáncer, tumores, en fin, tumores de cualquier tipo, pero también pues fibrosis quística o otras enfermedades que puedan tener que ver con otros órganos musculares, cardíacas, etcétera, ¿no? Y ese es el gran mérito de este doctor, que es, repito, pues un buen merecedor de este premio que le ha otorgado la Fundación Juan Abarca. O sea que es una investigación que ha sido reconocida con este premio porque ahora podemos crear a partir de células madre de tejido de humanos, de personas vivas, podemos regenerar tejidos, convertirlo en pequeños órganos, o sea, que es como si fueran órganos, tipo, no sé qué tipo de órganos se generarían, doctor. Pues mira, en principio, bueno, es como si dijéramos una alternativa a una medicina tradicional que se basaba en hacer el mismo tipo de experiencias de tratamientos, pero en cultivos celulares humanos, procedentes casi siempre de células cancerígenas. Bueno, pues frente a esas células, las células ELA, las HEC, otra serie de células, cientos de líneas que se habían producido tradicionalmente desde hace muchas décadas, que esas células tienen un problema, y es que envejecen, pueden cambiar, pueden mutar y dejan de ser útiles al cabo de cierto tiempo, o por lo menos poco fiables. Los organoides es una nueva alternativa. Lo que se hace es, a partir efectivamente de células madre, como tú muy bien has dicho, células madre adultas, que son esas células que renuevan nuestros tejidos a lo largo de la vida, ¿no? Y que las podemos encontrar en muchos tejidos del organismo humano, pues a partir de esas células se pueden recrear
una especie de estructuras en 3 dimensiones que casi, como si dijéramos, simulan en miniatura un órgano del que proceden esas mismas células, ¿no? Y de esta manera, pues, esos mini órganos o organoides, pues se pueden ahora utilizar con la misma, digamos, utilidad que aquellas células, líneas celulares, que ya van estando en desuso, ¿no? Y también frente a otras alternativas, como puede ser pues la utilización de animales de laboratorio, que, bueno, siempre tiene sus implicaciones también éticas y sus problemas, ¿no? Porque son más difíciles de evaluar muchas veces los resultados en un animalito, en un ratón de laboratorio, respecto al resultado que puede dar un tratamiento en un ser humano, ¿no? Bueno, pues ahora con organoides procedentes de células humanas se pueden recrear modelos en 3 dimensiones que pueden ser utilizados precisamente para evaluar el tipo de fármaco adecuado, las dosis que se les puede dar, etcétera, etcétera. En fin, eso es una gran innovación. Entonces, este doctor Hans Clevers es realmente el adalid hoy en día en el mundo en este tipo de tecnologías. Le pregunto ahora al médico, entonces, podíamos tratar enfermedades muy complicadas, hasta ahora con muy poca expectativa de curación, fibrosis quística, otras enfermedades graves, en situaciones, pues eso, digamos, con tejido del propio paciente, incluso. Es decir, claro, esto acerca de la medicina personalizada también, ¿no? Claro, lo explico muy bien el profesor Juve, porque fíjate que para que un fármaco llegue a la clínica, para que un fármaco llegue al paciente, pues evidentemente tiene que haber pasado unos niveles de experimentación de seguridad y de control de su acción sobre los tejidos sobre los que vamos a tratar previos, ¿no? Que decir, no podemos, ¿no?, tratar un fármaco en un paciente a ver qué pasa, ¿no? Sino hay unos niveles previos de seguridad y de experimentación en la que a medida que los vamos probando, pues vamos descubriendo cómo actúan, vamos viendo en qué medida y vamos viendo también qué seguros son, ¿no? Esto pues se puede hacer en la medida en la que se puede y te vas acercando poco a poco realmente a tu banco de trabajo sobre el cual quieres que trabajes el cuerpo humano. Pero inicialmente los tienes que hacer en cultivos celulares simples, con unas poquitas células, luego ya de ahí pasas a los modelos experimentales animales y vas poco a poco probando, ¿no? Como muy bien explicaba el profesor Juve, este avance lo que permite es generar, ¿no?, un banco de trabajo, un modelo que en el fondo se parece mucho a lo que es realmente el órgano real que tú vas a tratar, un corazón o un riñón, etcétera, ¿no? Porque esas células se han desarrollado en esa línea, han recogido todas las propiedades que tiene, o casi todas las propiedades que tiene el órgano en el cuerpo humano, por ejemplo, la contractilidad en una célula cardíaca, la funcionalidad de células del riñón, etcétera, y sobre esos modelos, que además no son modelos celulares exclusivos, sino son lo parecido a órganos ya, pues son modelos tridimensionales entre los cuales las células pues van cogiendo su posición y asumiendo su estructura como si fuera el órgano normal en modelos en 3D, y ahí ya permite incluso testar el fármaco, probar su acción, ver su toxicidad, etcétera. Entonces te va a permitir avanzar mucho porque, como tú bien dices, además esas células, ese modelo, ese organoide está hecho a base de células del propio paciente. Y por tanto, bueno, pues la cercanía a cuál va a ser realmente la acción de ese fármaco en el paciente es mucho más clara, ¿no? Y quizá lo más bonito es, como me comentaba el profesor Joves, precisamente cómo se han hecho o cómo se han generado de células troncales adultas o de células troncales reprogramadas, pero cómo el tema de las células troncales embrionarias va quedando cada vez más en el olvido, ¿no? Las células madres sacadas de embrioncitos, sí, desechados, ¿no?, de la reproducción asistida, y que, condenados a morir o a ser utilizados por los científicos, se les extraían las células madres, se biopsiaban del núcleo de los blastocistos humanos, y eso causaba la muerte de los embriones por decenas. Y hace unos años, inicialmente, pues todo esto parecía que solo se podía conseguir utilizando las propiedades de las células embrionarias, ¿no? Y era como la gran justificación de por qué había que usar esas células, lo cual pues era desde el punto de vista ético trágico, ¿no?, en el sentido de que además acaba con la vida del embrión, ¿no? Gracias a Yamanaka se encontraron otros caminos y bueno, luego están las células madre adultas, como explicaba el profesor Jove, son las que llevamos todos dentro, y a partir de ahí pues se empiezan a usar, ¿no?, empiezan a ver, ¿no?, que las propiedades son las mismas que las de las células embrionarias, y eso va desplazando afortunadamente el uso de las células embrionarias.
Los organoides, Nicolás, entonces podrían servir. He escuchado que Clevers y su equipo empezó tratando tumoraciones en intestino y que empezó ¿esto podría servir también para luchar contra el cáncer? Sí, claro. Bueno, realmente su especialidad fundamental es fibrosis quística, como tú muy bien has dicho, y ahí es donde, especialmente en el centro de la Universidad de Utrecht, donde él es profesor, es biólogo molecular, y ahí es donde tiene su desarrollo fundamental. Bueno, realmente luego él lo que descubrió fue que a partir de células intestinales, células madre adultas intestinales, se podían crear esas estructuras en 3 dimensiones, y a partir de ahí lo empezó a aplicar precisamente para evaluar tratamientos posibles en una colección de casos de fibrosis quística, porque en la Universidad de Utrecht, en el hospital, pues tienen algo así como un banco de muestras de unos 1000 y pico pacientes, de tal manera que era un material precioso para poder hacer precisamente este tipo de investigaciones ex vivo, fuera del organismo y sin ningún tipo de riesgo. Y hoy en día realmente hay, digamos, ya protocolos establecidos de los fármacos más adecuados para los múltiples distintos tipos de causas de esa enfermedad. Pero efectivamente, yendo al cáncer, que es lo que tú me preguntas, pues ese es el segundo campo, por así decirlo, en el que este doctor Clevers ha estado implicado y está implicado, ¿no? Porque realmente es muy interesante el poder conseguir pues organoides que proceden de células tumorales de los propios pacientes y hacer también entonces una evaluación personalizada de los fármacos que, como todos sabemos, en la quimioterapia pues es muy agresiva, a veces no da resultado, pierdes mucho tiempo si lo haces directamente en el paciente, como se ha venido haciendo tradicionalmente, tienes que cambiar a lo mejor, etcétera, ¿no? Pero ahora con los organoides del propio paciente, pues la cuestión se abre un poco hacia un campo de mayor facilidad, porque tú puedes crear, pues eso, una especie de organoide, una estructura en 3 dimensiones en el laboratorio, en placas de Petri donde las mantengas, y ahí probar los distintos tipos de quimios posibles y elegir el más adecuado sin perder ese tiempo precioso de hacer un tratamiento invalidado luego con un resultado frustrante, ¿no? A veces ya, digamos, incluso irreversible, ¿no? Podríamos decir. De modo que esto, digamos, se avecina, todavía esto está muy en mantillas, pero bueno, estamos hablando de algo que realmente se avecina como un gran avance en la medicina del cáncer. Entendido, doctores. He entendido en qué consisten los organoides. Estoy hablando con el doctor San Román y con el doctor Jouve de los organoides, pero este es un programa de bioética. Entonces, lo que quiero preguntarles a ustedes es por qué los bioeticistas, personalistas sobre todo, han manifestado algunas reservas o cautelas muy evidentes respecto del uso de estos y la creación de estos organoides. ¿Cuál sería la valoración bioética? ¿Es correcto hacer esto? ¿Qué riesgos hay? ¿Se puede afectar a la dignidad humana? ¿Hay algún problema con esto? Quien quiera de los dos. Nicolás. Jesús. No, yo. Bueno, primero Jesús, luego bien, diré yo alguna cosilla. Bueno, la verdad, o sea, a priori ofrece bastantes ventajas, ¿no? Y luego hay que, por supuesto, tener la reserva, ¿no? En función de para qué se use, ¿no? Las ventajas que ofrece fundamentalmente son las que comentaba antes, ¿no? Quiere decir, estos organoides se construyen o sea, realmente son como armazones, ¿no? Que se parecen a los órganos en base a células. Entonces la primera cuestión que nos planteamos es qué tipo de células estamos usando, ¿no? Entonces son células que generalmente son células más inmaduras, son células que podemos llamar pluripotentes, es decir, que son capaces de diferenciarse a un determinado tipo de tejidos, y células que podemos conseguir por muchas vías. Están las células adultas, están las células IPS, que es las descubrió Yamanaka, premio Nobel de Medicina hace unos años, precisamente por conseguir de células madre adultas que esa pluripotencialidad o esa capacidad de especializarse se pueda obtener de células adultas y no se utilicen células embrionarias. Y luego están, por último, las células embrionarias propiamente dichas.
Entonces, una de las grandes limitaciones éticas es qué tipo de célula estoy usando. Es decir, si estoy usando una célula que proviene de un embrión que he obtenido en un laboratorio mediante técnicas de fecundación in vitro y que ha supuesto la muerte incluso del embrión, en el cual, pues evidentemente, no la agresión a la dignidad de la persona, a la vida física, es clara, manifiesta, en tanto que el embrión lo utilizo como una fábrica de células, un medio para obtener células y que luego además destruyo y descarto, pues hombre, es la limitación más brutal que tiene la utilización de las células embrionarias. Esto, gracias a la otra técnica, está superado en principio y por tanto en ese sentido utilizaríamos células adultas de un paciente, lo cual todavía ofrece mucho más ventajas porque son del propio paciente, o bien células inducidas, ¿no?, del propio paciente. Entonces en ese sentido, pues por ahí le damos un desde el punto de vista ético. Quedan más campos, ¿no? La otra cuestión es qué tipo de órganos estoy fabricando, qué tipo de órganos voy a tratar, porque no es lo mismo estar tratando de trabajar sobre un órgano como pueda ser el corazón o el riñón que órganos relacionados con la línea germinal, donde hay un cierto deber ético respecto a que... Cuando hablaste de línea germinal, hablamos de nada menos que de los gametos, de gametos, etcétera, donde hay una obligación espermatozoide, ética, los óvulos, no es lo mismo trabajar ahí, claro. Efectivamente, respecto a la identidad, ¿no?, la identidad de la persona. Y el tercer aspecto quizá que podríamos contemplar es, qué tipo de experimento voy a hacer con estas células, ¿no? Hay algunos experimentos donde ya, podemos entrar quizá en conflicto, que es el tema de la utilización de células o de buscar armazones de origen humano, pero que luego voy a mezclar o voy a tratar de que se desarrollen en especies animales. Entonces ya, pues habría que ver un poquito qué es lo que estoy haciendo, qué tipo de células, pues del sistema nervioso central, por ejemplo, y qué voy a hacer exactamente con ellas, ¿no? En sí misma la técnica usada con células adultas o con células iPS pues no ofrece gran dificultad, pero siempre queda lo que pasa con la biotecnología, que muchas veces no es tanto la técnica, sino qué es lo que hago con ella o para qué la estoy aplicando, ¿no? Es que en la ética es muy importante la intención, los fines. Doctor Juve, ¿algo que añadir sobre la valoración o matizar? No, la verdad es que lo ha dicho todo perfectamente Jesús y tengo muy poquito que añadir. Simplemente decir también que en algunos casos, en algunos experimentos, se están utilizando mezclas de tipos celulares para crear esos mini órganos, como se les llama también, o organoides, ¿no? Y entre esas mezclas de células, pues claro, un órgano humano no está compuesto solo por un tejido. Por ejemplo, en el riñón hay 20 y tantos tejidos, especialidades celulares diferentes, ¿no? Entonces, a veces hay que utilizar varias fuentes de células, digamos, madre para poderlo hacer, pero también en algunos casos se están introduciendo células embrionarias, o sea que se sigue haciendo algún uso de las células madre embrionarias con lo que eso representa, ¿no? Es decir, pues sacrificar los embriones para obtener células procedentes del embrioblasto, que es la zona del embrión de donde se extraen, cultivadas, y luego ya poderlas mezclar a lo mejor con células adultas o con células iPS, las más éticas, ¿no?, que son las de Yamanaka, como decía muy bien Jesús, y realmente cuando se hace esa mezcla de tipos celulares se puede conseguir un mini órgano que a lo mejor puede valer también, pero claro, ahí estamos utilizando en algunos casos, no siempre, embriones. Entonces esa es una restricción posible que yo añadiría. Entonces tengo claro, entonces, para recapitular esta faceta, este aspecto, que en la medida en que se utilizan células madre, pero no son de embriones, las hemos obtenido de tejidos de seres humanos adultos, de otras líneas celulares, etcétera, no hay problema ético, y dependiendo de la finalidad también eso matizaría la licitud ética de la investigación. Pero usted ha introducido, querido Nicolás, un nuevo aspecto, que es el tema de la posibilidad de desarrollar no ya un órgano, no un hígado o un pulmón, no un organoide, sino ir a la generación de estructuras embrionarias, los llamados embrioides. Ya no hablamos de organoides, sino de estructuras que se asemejan muchísimo a los embriones humanos, y leo que esto ya no es ciencia ficción, que esto de los embrioides parece que es factible técnicamente. Sí, efectivamente. El año pasado, además, por el mes de junio o julio, se publicaron 2 trabajos de obtención de lo que llamaban ellos blastoides, o modelos embrionarios o embrioides también, que son exactamente organoides, pero simulando embriones humanos.
Y en esa construcción de los embrioides, aunque ellos decían que no tenía problemas éticos, cuando rascabas un poquito el trabajo veías que había incorporación de células madre embrionarias, o sea que no, realmente es lo que se pretendía con eso, que se pretende con ese tipo de estructuras, es investigar a las primeras fases del desarrollo embrionario humano, cosa que realmente pues es necesaria de todas maneras, pero no por este método. Se pueden hacer investigaciones de otro tipo para averiguar cuáles las causas de la infertilidad o del rechazo o del poco éxito de muchas de las técnicas de fecundación in vitro, ¿no? En la tecnología de la reproducción humana asistida. Pero realmente cuando se hacen ese tipo de cosas, se utilizan células de las procedencias que sean para construir embrioides. Al final esos embrioides pues podrían incluso llegar a desarrollarse, podrían llegar a fases, claro, no los van a implantar, si los van a utilizar para investigación, pero no deja de ser éticamente poco, digamos, edificante el haberlos construido con embriones naturales, con embriones humanos, ¿no? Que han sido previamente descelularizados, se han extraído sus células para poderlos construir. O sea, al final, pues estamos haciendo un poquito lo mismo que en la etapa de las células madre embrionarias que nos narraba antes Jesús. Sí, o sea, es también la posibilidad de unas nuevas líneas de embriogénesis que permitieran, digamos, generar seres humanos, virtualmente humanos, al margen de una reproducción humana normal, es decir, generar embriones no a partir de la fusión del espermatozoide y del óvulo, sino a partir de células troncales cultivadas, programadas genéticamente, que se asemejan muchísimo a un embrión humano. Sí, bueno, entonces esto ya es también una cuestión muy cuestionable, ¿no? A ver, bueno, como decía muy bien el profesor Jouve, bueno, esto los embrioides no se generan, o la idea no es generarlo específicamente para que implantarlos y que nazcan. Desgraciadamente, la idea que hay detrás muchas veces es utilizarlo como fuente de células, ¿no? Como una especie de reservorio o banco de fábrica, de células embrionarias, pues para los usos los que hagan falta, ¿no? Pues comerciales, de investigación, etcétera. Fíjate incluso que ya la Comunidad Europea se posicionó, ¿no?, en contra de la utilización de embriones humanos como fuente de células madre, etcétera, para usos comerciales, etcétera, y para patentarlos, tal cual, ¿no? Pero esto es así. Esto, en el fondo, a mí me parece, pues eso, una expresión más de cómo hemos deshumanizado, ¿no?, esos primeros momentos, ¿no? Especialmente venimos diciendo desde hace muchos años ese concepto tan falso, ¿no?, de preembrión, ¿no?, que es que como que antes de los 14 días, durante los primeros 14 días de nuestra existencia, como que ahí pues se puede usar libremente porque ahí no hay nada claro, eso es un amasijo de células que no tienen programa, etcétera, cuando la ciencia nos dice absolutamente todo lo contrario, ¿no? Dice que desde el momento de la fecundación hay un nuevo individuo que ha empezado ya su programa autónomo de desarrollo, ¿no? Que luego ya a los 14 días pues se implantará en el embrión, en la matriz de su madre, empezará o continuará realmente ese diálogo, ¿no?, que tiene ya con ella desde hace algunos días, y continuará su desarrollo, ¿no? Pero como individuo de la especie humana, como ser humano, estamos ya ahí presentes, ¿no? Y desgraciadamente hemos deshumanizado mucho esa primera etapa, ¿no?, esa primera etapa de nuestra existencia, ¿no? Y bueno, pues esto es quizá, esta última parte quizá es una expresión más, ¿no?, precisamente de eso, cómo utilizamos esos momentos pues para aprovechar pues las oportunidades que da ese tipo de célula, y nos da o miramos para otro lado respecto a que estamos haciendo y eliminando la vida de un ser humano, ¿no? Bueno, pues doctor Nicolás Jouve, una última palabra de lo que tenemos que recordar. Los que quieren hacer bien las cosas, los que quieren investigar bien, también no solamente técnicamente sino éticamente, ¿qué es la idea fundamental que nos tenemos que llevar de esta valoración bioética que habéis hecho de los organoides y de los embrioides? ¿Cuál es la conclusión final? Bueno, mi conclusión es realmente pues que lo que se vaya a hacer se haga con criterios éticos, es decir, pensando siempre en el respeto a la dignidad humana, que es lo fundamental. Respeto a la dignidad humana del embrión también, que efectivamente, aunque tenga menos de 14 días, según ese falso concepto del preembrión, que de alguna manera desvalorizó esa primera etapa de la vida, que no deja de serlo, es vida humana dentro de la concepción, desde el momento de la fecundación. Bueno, lo primero es tener en cuenta qué estamos haciendo,
qué fines perseguimos y qué métodos utilizamos o qué materiales o de dónde partimos. Si no hay problemas de utilización o de falta de respeto a los embriones, por ejemplo, si no se utilizan embriones, si se utilizan células procedentes de órganos o de tejidos somáticos, pues realmente no va a haber problemas. Y porque además lo que se busca siempre, como casi siempre en las investigaciones biomédicas, es avanzar en tratamientos, avanzar en nuevos métodos para abordar las enfermedades que nos aquejan, ¿no? Y yo ahí veo unas perspectivas a los organoides que no impliquen la utilización de embriones, pues unas perspectivas fantásticas, un gran futuro en tratamiento de enfermedades como las que hemos dicho, muchos tipos de cáncer, o puede ser fibrosis quística, enfermedades cardíacas del sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay un gran futuro, pero siempre y cuando respetemos la idea de no utilizar embriones o fuentes embrionarias en la obtención de esos organismos, de esos organoides. Pues muy bien, pues yo creo que, como siempre, muy bien explicado por ambos, por el médico y por el investigador genetista y profesor universitario, doctor Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá y buen amigo de Radio María. Siempre que le llamamos para nuestro programa está dispuesto a comprometer el juicio bioético sobre los avances biotecnológicos. Muchas gracias, Nicolás, que tengas una feliz tarde, un buen día. Gracias por ayudarnos en este programa. Un abrazo. Muchísimas gracias, Nicolás. Es siempre un placer hablar contigo. Igualmente, un placer hablar con vosotros. Gracias, hasta pronto. Pues queridos oyentes, ahora tenemos por delante una noticia también que queremos comentar con vosotros. Se han reunido en Roma los expertos que León XIV tiene a su alrededor para los temas de la bioética. La Pontificia Academia Pro Vita, en reciente reunión, ha hablado de cosas muy interesantes. ¿De qué han hablado estos expertos que asesoran al Papa León sobre los temas de la bioética? Lo vamos a hablar enseguida con una persona que ha estado ahí y que nos podrá contar muy de cerca qué se anda hablando en Roma sobre la ética de las investigaciones y demás. Pero antes, déjame que te ponga una canción que nos va a servir para descansar un par de minutos. Una canción muy bonita, que hoy Jesús San Román y yo queremos dedicar desde las ondas de Radio María a todas las madres. Sí, porque hablamos de generar embriones, generar vida humana, tal, pero siempre están las madres. Y nuestras mamás, las madres, lo merecen todo porque nos lo han dado todo. Y como dice el canto del loco, esta canción, Mamá, va por ti. Siempre he estado pensando cómo agradecerte por hacerme el regalo más grande, más fuerte. Haberme regalado todo lo que tienes. Y si es así, es así. Has perdido tu tiempo por mis ilusiones. Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre. Por buscarme un lugar donde fuera valiente. Para ser feliz conmigo mismo. Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo. Por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo. Y por tu calor, y por tanta magia me quedo contigo. Y por tu calor, y por tu carisma te llevo conmigo. Siempre me has demostrado que eres como un milagro. Algo tan especial que siempre me ha arropado. Y le has ganado 1000 pulsos al que te haya retado. Y si es así,
es así. Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo, por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo, y por tu calor y por tanta magia me quedo contigo, y por tu calor y por tu carisma te llevo conmigo, te llevo conmigo, te llevo conmigo. Bueno, pues ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida, en Radio María. Después de escuchar esta bonita canción del Canto del Loco, que hemos querido dedicar a todas las madres que nos escuchan y a todas nuestras madres, pues en esa canción tan chula de Por ti, pues vamos a seguir con los temas de la bioética. Te habla José Carlos Avellán, que estoy aquí con el doctor Jesús San Román, para este último tramo del programa, tratar un tema muy, muy interesante que os estábamos anunciando. Os decía, ha habido una reunión de la Pontificia Academia por la Vida, este organismo que en el Vaticano reúne a científicos y especialistas en bioética para asesorar al Santo Padre sobre las cuestiones de los avances de la biotecnología, la ética, la bioética, etcétera. Y os decía que había sido muy interesante porque el tema nada más y nada menos que ha sido la inteligencia artificial y la dignidad humana, los desafíos que esta nueva tecnología plantea, sobre todo en el ámbito sanitario, porque lo orientaban un poco a la medicina. Pero es que tenemos la suerte de que podemos hablar de lo que ha ocurrido en Roma hace muy pocos días con la fundadora de este programa, con nuestra amiga Mónica López Barahona, profesora, experta en biología molecular, investigadora, profesora universitaria. Además, ya sabéis que es la directora en España de la Fundación Jérôme Lejeune y, entre otras muchas cosas, pues es una de las artífices de que estemos aquí en la Radio María hablando de bioética. Mónica, querida amiga, profesora, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por llamarme y, como siempre, un placer volver a las ondas de Radio María de vuestra mano, que dirigís también el programa desde hace ya muchos años. Pues es que nos llamaba la atención, el tema de la inteligencia artificial sale por todas partes. Los oyentes dirán, estos también van a hablar de la inteligencia artificial. Hombre, es que resulta que la Iglesia ya habló sobre esto, Papa Francisco, hay documentos como Antigua et Nova, en donde se habla sobre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. O sea, ya la Iglesia, nuestra madre, la Santa Iglesia Católica, se había ocupado de estos avances, qué orientación tienen. Y está ahí, las tecnologías y las aplicaciones de la inteligencia artificial están en nuestra vida. Pero la Iglesia se ha pronunciado de una manera muy interesante y lo que queríamos saber es qué cosa ha dicho León XIV en estos días, qué os ha dicho a los expertos que le asesoráis al Santo Padre sobre los temas de bioética, porque hay una relación entre inteligencia artificial y dignidad humana que debe ser considerada, ¿no es así, Mónica? Pues sí, así es. Bueno, realmente el Congreso ha sido una organización conjunta de la Academia Pontificia por la Vida junto con la Federación Internacional de la Asociación de Médicos Católicos. Por eso el énfasis se ha llevado a cabo en esta ocasión sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la medicina, y un poquito de refilón pues en investigación básica, pero sobre todo en investigación clínica y en el ámbito de la medicina. Entonces, bueno, las dos entidades, como digo, lo han organizado conjuntamente y el Santo Padre envió un mensaje con su bendición con el que se abrió el Congreso. Bueno, yo he tenido en dos ocasiones. La primera fue con motivo de un congreso que organizamos desde la Fundación Jérôme Lejeune en el mes de mayo en Roma sobre el esplendor de la verdad en bioética, y la segunda en este congreso. Y bueno, en la primera el Papa acababa de ser elegido hacía una semana, con lo cual esperábamos pues una bendición sencillamente a todos los congresistas, y tengo que decir que en ninguna de las dos ocasiones se ha limitado a una bendición, sino que ha sido una locución, una recomendación, en este caso enfatizando mucho
la importancia del avance de la tecnología y de la ciencia, sin perder de vista cuál es el centro y el fin de ese avance, que es el hombre, ¿no? El poner al hombre como fin y nunca como medio, y no llevar a cabo nada que atente contra la dignidad humana, contra esa dignidad ontológica que tiene todo el hombre por el mero hecho de serlo, sin detrimento de que la ciencia y la tecnología puedan ser una ayuda justamente, quizás incluso para poder mejorar pues condiciones patológicas, ¿no? de determinados enfermos. Así es que así empezamos el Congreso y terminamos con la audiencia general en la Plaza de San Pedro, llena a rebosar, en un día precioso, con un sol de noviembre que no abrasaba, pero que nos permitía estar muy, muy a gusto. Y bueno, pues ahí tuvimos ocasión de ver al Santo Padre de cerca cuando pasó en el Papamóvil, con un gesto de prácticamente querer abrazar a toda la Plaza de San Pedro, cogiendo a cada niño que se le acercaba, bendiciéndolo, bueno, dando unas muestras de cercanía y de pastor que la verdad fueron muy conmovedoras. O sea que claramente se ratifica en lo que viene siendo la doctrina de la Iglesia, obviamente León XIV, sobre la inteligencia artificial, la orientación que debe tener, que es una tecnología que ya está con nosotros, que es fundamental, que puede ser muy buena y que puede ayudar en particular al mundo médico, a los sanitarios, a los profesionales de la salud, que tienen la responsabilidad, como decía el Santo Padre, de ser guardianes y servidores de la vida humana, especialmente en sus etapas más vulnerables. O sea que también ha hablado, ¿no?, de las profesiones sanitarias en el uso de la inteligencia artificial. Así es. Es un discurso precioso, está colgado, yo creo, en la página web de la Academia, y bueno, yo invito a los oyentes a que lo lean, porque es de una lectura ágil, profunda, y yo creo que la verdad muy acertado en el objeto del Congreso. Y bueno, por entrar ya en materia del Congreso, la verdad es que fue un congreso muy rico en cuanto al panel de ponentes. Estuvo representado todos los continentes. Tuvimos personas de Asia, tuvimos personas de África, tuvimos personas de Europa y de Estados Unidos y de América Latina. Entonces, yo creo que pudimos ver realmente pudimos tener una visión global de cómo va avanzando la inteligencia artificial en los distintos continentes, en los distintos lugares del mundo. Yo creo que está claro que tanto Estados Unidos como Europa lideran el avance. Asia, es verdad que la representación que tuvimos fue India, entonces no es un avance muy potente, pero está en ello. Y América Latina y África pues van un poquito, digamos, detrás, ¿no?, siguiendo los pasos de lo que va ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. En todos los casos se enfatizaron cuestiones que no son nuevas, pero que desde luego son críticas, ¿no? La primera, el hecho de que la ciencia debe estar siempre al servicio del hombre. En segundo lugar, se mostró con datos muy bien sostenidos y con publicaciones y estudios epidemiológicos sólidos, cómo la inteligencia artificial en medicina ha sido ya de ayuda y está siéndolo en el diagnóstico de determinadas patologías, porque realmente recoge los datos, analiza las imágenes y hace una síntesis de los mismos con una rapidez y una amplitud muchísimo mayor de lo que lo pueda hacer un ser humano. La cuestión es que una vez puestos sobre la mesa esos datos, desde luego es el médico insustituible, ¿no?, el que tiene que analizarlos y que tomar una decisión sobre su paciente. Se habló también de cómo la inteligencia artificial está cambiando la relación médico-paciente, cómo el paciente ya no llega, digamos, como con una hoja en blanco, esperando a que el médico le indique lo que tiene y cuál es el tratamiento, sino que llega habiendo consultado ya a la inteligencia artificial y como con una serie de premisas que realmente cambia la aproximación y la relación médico-paciente. Y esto pues puede tener un arma de doble filo, ¿no? Y puede ser enriquecedor en el sentido de que se establezca ese diálogo y que ambos puedan llegar a
proponer y a implementar un tratamiento, pero también puede llevar a una desconfianza y a una desautorización del médico, ¿no? Y como eso también es importante en la educación de la sociedad y en la educación de los que eventualmente pues todos vamos a ser pacientes o lo somos, ¿no? Y se abordó también, por supuesto, estuvo muy de fondo Anticanova, se mencionó en muchísimas de las ponencias y se hizo referencia explícita a muchos de los números donde, como ya has mencionado, el Papa Francisco recogió esta cuestión de la inteligencia artificial. Se hizo también mención a una llamada que hubo, esta cinzada por la Academia Pontificia de la Vida en Roma, una llamada a reflexionar sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, en la que estuvieron presentes Microsoft e IBM. Fue un evento, la verdad, histórico, justo antes de la pandemia, en el año 2020, en el que de una manera profética yo creo que la Academia y entonces el Papa Francisco se ocuparon de este tema y bueno, se mencionó la importancia de la regulación. Hay más de 200 documentos ya solo en Europa que tratan de regular distintos aspectos de la implementación de la inteligencia artificial y cómo es importante que esto se unifique, que de alguna manera haya criterios de base que aunen la regulación y que estos criterios pues tengan como base y como centro la persona y su dignidad ontológica. Por resumir un poquito lo que vimos en 2 días muy intensos realmente, pero yo creo que muy fructíferos. Pues la verdad que sí. Mónica, entonces, a ver, como estamos hablando con la doctora Mónica López Barahona, que es miembro de la Pontificia Academia por la Vida, este organismo vaticano que asesora al Santo Padre en las cuestiones de bioética y de vida humana. Eres una científica muy sensible a todo lo que tiene que ver con la bioética, por supuesto, pero aquí el Papa introduce un concepto que me ha llamado la atención. Leo en Vatican News que ha hablado de cultura de la atención. Esto yo no lo había oído nunca. Sí, es verdad. Es curioso. Es verdad. Es original de León XIV, ¿no? Pues sí, es original de León XIV. Yo, bueno, no puedo evidentemente opinar mucho sobre el Santo Padre y además creo que no soy quien, pero sí percibo en lo que llevamos de pontificado que es una persona muy reflexiva y con una mente muy estructurada. Y sí, él efectivamente menciona esta cultura del cuidado porque al final y al principio es, en mi opinión, de lo que debe tratar la medicina, ¿no? A veces remitimos el cuidado solo al momento en el que no hay una opción terapéutica, ¿no? Al momento en el que hablamos de cuidados paliativos. Y sin embargo, mirad, yo tuve ocasión de estar en un congreso también en Roma, justamente en cuidados paliativos, en el que a una oncólogo pediatra se le preguntó cuándo creía que debería empezar el cuidado paliativo en sus pacientes, en los niños con enfermedades oncológicas. Sí. Y respondió con una frase que a mí se me grabó en el alma, diciendo: en el momento que entran por la puerta de la consulta, porque el médico debe cuidar siempre y curar cuando es posible. Y hacía alusión a un aforismo del siglo XIV. Me parece que es una definición muy certera de la medicina y que en cierto modo conecta con esa cultura del cuidado de la que habla el Santo Padre. Cultura de la atención, cultura del cuidado, cultura de estar pendiente de las personas, que ese es el amor cristiano manifestado de manera paradigmática en la atención sanitaria, en esa donación que hace el profesional de la salud, ¿verdad? Qué bonita la doctrina de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, sobre la ética médica, sobre las profesiones de la salud. Pues muchas gracias, Mónica. Doctora López Barahona, querida amiga, querida Mónica, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, directiva de la Fundación Jérôme Lejeune en España, investigadora y tan sensible siempre a todos los temas de la bioética, de la que eres una gran maestra aquí en España. Querida amiga, muchas gracias por estar otra vez en tu radio, en tu casa, en la Radio de la Virgen. Hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Y bueno, solo si me permitís llamar la atención sobre una pequeña cosa más. ¿Ah, sí? Y es el hecho de que, bueno, había
mayoritariamente médicos, que es una maravilla constatar cómo realmente al médico le preocupa la dignidad de su paciente y cómo puede impactar en él la técnica. Así es que una lanza a favor de los médicos, que a veces se les tacha de estar demasiado tecnificados, y realmente este congreso muestra que no es así. Doctor San Román, por alusiones, ¿están ustedes tecnificados y viven en ese corporativismo tecnocrático? No, creo que no. O sea, hombre, ese aforismo que dice Mónica es muy conocido en la profesión, que es curar a veces, aliviar a menudo y acompañar siempre. ¿no? Consolar siempre, ¿no? Ya de Hipócrates, ¿no? Pero hay una, antes de hablar con Mónica, leyendo las conclusiones del congreso en la página web de la Academia de Academy for Life, de la Academia Pontificia por la Vida, hay una parte muy bonita que yo creo que comentaba ahora Mónica al final, o que habéis comentado vosotros, que dice precisamente eso, ¿no? Cómo caemos en el peligro de quedarnos con que la acción médico-paciente es una técnica, ¿no? De que la medicina es una técnica o es incluso solamente una ciencia, ¿no? Y decía muy claramente, ¿no? Dice que la inteligencia artificial no debe hacernos olvidar que la medicina no es solo una ciencia, una técnica, sino una forma humana de acompañar a los pacientes en el sufrimiento. Esto está muy bien escrito también en la carta pastoral a los agentes sanitarios de hace muchos años, ¿no? Precisamente de cómo el profesional sanitario es la persona que acoge la vulnerabilidad del enfermo y le acompaña, ¿no? en su enfermedad, ¿no? Y esto es una cuestión que yo creo, fíjate, con lo paradójico que puede ser, que es algo que la inteligencia artificial nos va incluso permitir a los médicos recuperar. Nos quitará trabajo técnico, nos quitará trabajo burocrático y nos dejará el tiempo para poder hablar y estar con nuestros pacientes y poder acompañarles en la enfermedad. Así que veámoslo desde ese lado positivo también. Sin duda. Pues sí. La inteligencia artificial nos está obligando a preguntarnos sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, sobre nuestra inteligencia en particular, nuestra conciencia, todo lo que se plantea. Y ahora también hace reflexionar a los médicos y a los profesionales de la salud. Qué bueno, pues sacamos todo con mucho bien, como siempre, sacamos lo bueno de todos estos avances, advertimos de los riesgos, como el Santo Padre también, León XIV, lo ha hecho en esta reunión de la Pontificia Academia por la Vida en Roma, ahora en noviembre. Gracias, Mónica. Se me acabó el tiempo del programa. Estaríamos contigo y con el doctor San Román hablando toda la mañana, pero creo que tienes además clase en la universidad. Vienes un día y... Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, hasta pronto, gracias. Bueno, pues queridos oyentes, se nos ha acabado el tiempo del programa. Te recuerdo que hoy hemos hablado sobre organoides y embrioides con el doctor Nicolás Jouvet, y hemos hablado sobre inteligencia artificial y medicina y profesión médica con una amiga tan querida como Mónica López Barahona, esta gran experta que está en el grupo de expertos que asesora al Papa en la Pontificia Academia por la Vida. Y así, con estos buenos augurios y con este buen rollo hacia las ciencias y hacia la medicina, os enviamos un cordial saludo, cerramos el programa, recomendándoos que si no pudisteis oír la primera parte o cogiste empezar el programa, siempre puedes rescatar este programa y descargarte su contenido gratis en el podcast. Entras en la web de Radio María, radiomaria.es, clicas en el podcast, ahí te aparecen las letras con las que inician los programas, en la En torno a la vida, puedes encontrar, clicando ahí, todos nuestros programas. Este programa lo puedes, escuchar porque se descarga, o directamente sin descargarlo, lo puedes escuchar a través de la página web en el podcast de Radio María. Y también, si quieres escribirnos, preguntarnos cosas, proponernos temas para que los tratemos aquí, pues con mucho gusto podemos leerte si nos escribes al correo electrónico. El correo electrónico del programa es entornoalavida@radiomaria.es. entornoalavida@radiomaria.es. Esperando que te haya gustado este programa, te haya interesado, te saluda José Carlos Avellán y Jesús San Román, y te invitamos a que nos vuelvas a escuchar dentro de 14 días en Entorno a la Vida. Ama la vida y defiéndela. Buenas tardes. Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.